Soy la hija menor de Guillermo Soto. Sí. Tenía apenas 3 meses de nacida. Recuerdo casi nada, pero por las fotos y la imagen y lo que mis hermanos me han contado, mis hermanos mayores, Sí. Cómo era mi padre, cómo vinieron los paramilitares y se lo llevaron a mi casa. El 30 de agosto a nivel internacional, en el mundo entero, se recuerda a aquellas personas que fueron desaparecidas de manera forzada. En este caso, mi padre es un desaparecido. Mi padre, Guillermo Soto, siempre desde muy joven era dirigente. Él luchaba contra la injusticia social, contra el saqueo del Estado. Y bueno, papá logra huir y llega a mi casa. Nosotros vivimos por acá, por el barrio Maca. Y le dice a mi madre: hija, nos están persiguiendo, nos están corriendo. Comió y se echó a descansar en su hamaca. Entonces al rato llegaron los paramilitares en 3 movilidades, entre ellos mi hermana mayor logró identificar a Paye González. Lo identificamos porque él fue con ametrallador en mano y lo sacaron a mi padre. Se lo llevaron preso a la cárcel que estaba aquí en la plaza principal, ahí donde la Asamblea Legislativa. Sí. Ya. Ahí estuvo, era la cárcel Majate, ahí estuvo detenido por un tiempo y luego lo llevaron a la cárcel del Pari. En el Pari estuvo con José Carlos Trujillo y estuvo con los hermanos Ibsen. Ya. Mis hermanos estuvieron yendo por mucho tiempo, casi un mes, digamos, a llevarle su comida, porque mamá tenía que trabajar. Entonces mis hermanos tenían entre 8 y 6 años, por decirlo. Niños. Y ellos iban con su olla de comida y desayuno y ropa y dejaban a sus padres. Y cada vez que llegaban eran víctimas de discriminación por parte de los policías, ¿no? Y hasta que un día llegaron y no había papá. Entonces le dice: no es tu padre, ya se ha ido a tu casa, ya lo hemos largado, debe estar en tu casa. Y se volvieron los niños con la comida. Y le dicen a mi madre: mamá, no, mi papá dice que ya se vino a la casa, contentos ellos. Pero mi madre dice: pero si no ha llegado aquí, no hay. Mi madre se fue volando otra vez allá a ver qué pasaba. Y entonces allá le dijeron lo mismo: señora, deje de molestar, tome aquí, trae la ropa a su marido y lléveselo, que ya debe estar en su casa, ya no tarde en llegar. En ese momento un preso que estaba ahí adentro la llamó a mi madre y le entregó su ropa ensangrentada y le dijo que mi padre lo habían asesinado y que lo fueron a tirar en algún lugar. Lo sacaron. ¿Por qué? Porque esa misma noche los paramilitares se drogaban, se emborrachaban y se empezaban a hacer la burla, ¿no? Le decían comunistas de miércoles, le decían cosas así, los discriminaban y los torturaban, les ponían fuego en los pies, le pasaban corriente en los testículos, los colgaban, les pegaban. Y Paye González fue y le tiró una piedra a un tipo que ya estaba agonizando, se la tiró acá en el pecho, la piedra. Y mi padre le dijo: no seas abusivo, no lo ves que ya está agonizando, ¿cómo lo vas a seguir maltratando? Y entonces el hombre le miró y le dijo: no te preocupes, que el próximo sos vos, le dijo. Y esa noche volvió y el próximo fue él. Fui a prestar el testimonio de la vida de mi padre y de la desaparición de mi padre, de la forma cruel, inhumana, a la que él fue sometido. Te lo digo que fue sometido porque mis hermanos contaban que cuando iban, mi padre le sacaban las uñas de las manos y de los pies eran reventados. Se ve que se los reventaban con algo. Y todo el tiempo era con la cara morada, con la boca partida, con los pies llenos de ampollas porque le ponían fuego en los pies. O sea, era una cosa de loco, ¿no? Sigo buscando a mi padre. Él es Guillermo Soto Sazari, un hombre muy bueno.
Recientemente, el 21 de agosto, se ha recordado 54 años del golpe de Estado que encumbró al entonces coronel Hugo Banzer Suárez en el poder, en el gobierno, como presidente, cuya dictadura se extendió por 7 años. Informes oficiales de la Defensoría del Pueblo de Bolivia registran más de 450 asesinatos, más de 600 exiliados, alrededor de 150 desaparecidos, más de 1000 presos políticos, más de un centenar de traslados ilegales entre países e incluso, mire usted, son datos oficiales, reitero, 12 niños que fueron robados de sus familias durante esa dictadura. Hoy vamos a hablar de historia oficial, aquí donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Para rememorar este pasaje cruento de la historia boliviana, duro además, he invitado a Noemí Soto. Ella es hija de Guillermo Soto, uno de los más de 150 desaparecidos de la dictadura de Banzer. Estoy con Noemí. Noemí, muchas gracias por aceptar conversar conmigo. Yo sé y estoy completamente segura que no debe ser nada fácil abordar este tema. Cada año yo te he visto, Noemí, públicamente reclamar al Estado, reclamar a la sociedad y reclamar a la vida, ¿no? Por tu papá. Siempre te he visto con tu cartel colgado en el cuello con la foto de tu papá. Y los que te hemos observado detenidamente hemos visto también cómo se entrecorta tu voz cada año durante 54 años esperando que te dé respuesta la vida, la historia, el Estado y cada gobierno de turno. Noemí, gracias por conversar conmigo, por aceptar hablar conmigo. No, gracias, Gisela. Para mí, me gustaría venir a hablar de otros temas, ¿no? Porque sí, hay tantos problemas sociales que resolver, que debatir, que analizar, que reflexionar, que resolver. Pero a mí me tocó, la vida, el destino me puso acá, en este lugar. Soy la hija menor de Guillermo Soto. Sí. Tenía apenas 3 meses de nacida. Recuerdo casi nada, pero por las fotos y la imagen y lo que mis hermanos me han contado, mis hermanos mayores, sí, cómo era mi padre, cómo vinieron los paramilitares y se lo llevaron a mi casa, cuál era la circunstancia, qué es lo que había ocurrido. Es por eso que yo sigo la lucha incansable, irrenunciable de encontrar los restos de mi padre y de encontrar justicia para que nunca más esto vuelva a ocurrir. Así es, Noemí. Ahora, vos misma me hacías recuerdo por teléfono y me decías, también es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Es el caso de tu papá. Sí. Bueno, no sé, ahora puedo contarte. Por favor. El 30 de agosto, a nivel internacional, en el mundo entero, se recuerda a aquellas personas que fueron desaparecidas de manera forzada. En este caso, mi padre es un desaparecido. Mi padre, Guillermo Soto, siempre desde muy joven era dirigente. Él luchaba contra la injusticia social, contra el saqueo del Estado y estaba siempre ahí, ¿no? En esos momentos de debate, de análisis. Desde muy joven él incursionó como dirigente minero en Yayagua, Potosí, que era dirigente minero, y estuvo en la masacre de San Juan. La masacre de San Juan le dieron la ley de fuga y de allá pudo salir vivo. Entonces mi abuelo, que era combatiente de la guerra del Chaco, lo hizo venirse a Santa Cruz para que terminara sus estudios. Y acá en Santa Cruz él estudiaba la carrera de Derecho en la Gabriel René Moreno. Era padre de 2 hijos, mis 2 hermanos mayores, y yo nací ya acá en Santa Cruz. Entonces papá iba a la universidad, pero no dejaba de ser activista por los derechos humanos. Entonces papá iba a las reuniones de
de la Asamblea Popular, que en aquella época se llamaba. Estas reuniones se llevaban a cabo en la calle Junín, donde ahora es la Federación de Fabriles. Sí, sí, sí. Ahí se reunían los trabajadores obreros para dilucidar, debatir, reflexionar, combatir a los gobiernos militares. Tuvimos la mala suerte de tener muchos gobiernos militares que eran gobiernos entreguistas, ¿no? Entonces, en el año 1972, cuando ocurre el golpe de Banzer, era un 7 de enero, 7 de agosto, cuando reventó una bomba en la plaza principal, más antes la Gabriel René Moreno era al frente de la plaza principal. Entonces estaban reunidos en la Asamblea Popular de Emergencia, porque había un golpe de Estado en curso de Banzer, del entonces coronel Hugo Banzer Suárez, con el apoyo de la Falange y una fracción del MNR. Entonces, estos tipos estaban armados, además eran delincuentes, estos tipos eran delincuentes, y ellos se reunieron en la Asamblea Popular en la Junín. Cuando llegaron los paramilitares con los falangistas armados, todos huyeron por los techos de la iglesia que está ahí atrás, de la iglesia La Merced, creo que es Merced. Sí. Por ahí huyeron, y yo tuve la buena oportunidad de encontrarme con un padrecito hace unos 10 años que lo conoció a mi padre, que lo ayudó a escapar por el techo de la iglesia, y me arrepiento no haberle grabado al padre, porque el padre, bueno, ya falleció, pero él me reconoció cuando un día yo decía mi testimonio en una reunión, y bueno, papá logra huir y llega a mi casa. Nosotros vivimos por acá, por el barrio Maca, y le dice a mi madre: hija, nos están persiguiendo, nos están corriendo. Comió y se echó a descansar en su hamaca. Entonces al rato llegaron los paramilitares en 3 movilidades, entre ellos mi hermana mayor logró identificar a Paye González. Lo identificamos porque él fue con ametrallador en mano y lo sacaron a mi padre. Yo estaba muy pequeña, jugando en alguna cuna ahí afuera en el patio, y salieron los vecinos, pero nadie podía hacer nada porque ellos estaban armados. Claro. Se lo llevaron preso a la cárcel que estaba aquí en la plaza principal, ahí donde la Asamblea Legislativa. Sí. Ya. Ahí estuvo, era la cárcel más antes, ahí estuvo detenido por un tiempo, y luego lo llevaron a la cárcel del Pari. En el Pari estuvo con José Carlos Trujillo y estuvo con los hermanos Ibsen. Ya. Justo en esa misma época era. Y también había otro compañero que estuvo preso con él, y que con él sí nos contactamos, y que él, en el juicio que estamos siguiendo, él está yendo como testigo. Hay una declaración jurada de cómo él explica qué era lo que pasó en la cárcel, ¿no? Mis hermanos estuvieron yendo por mucho tiempo, casi un mes, digamos, a llevarle su comida, porque mamá tenía que trabajar. Entonces mis hermanos tenían entre 8 y 6 años, por decirlo. Niños. Y ellos iban con su olla de comida y desayuno y ropa, y dejaban a sus padres. Y cada vez que llegaban eran víctimas de discriminación por parte de los policías, ¿no? Y hasta que un día llegaron y no había papá. Entonces le dice: no es tu padre, ya se ha ido a tu casa, ya lo hemos largado, debe estar en tu casa. Y se volvieron los niños con la comida. Y le dicen a mi madre: mamá, no, mi papá dice que ya se vino a la casa, contentos ellos. Pero mi madre dice: pero si no ha llegado aquí, no hay. Mi madre se fue volando otra vez allá a ver qué pasaba. Y entonces allá le dijeron lo mismo: señora, deje de molestar, tome aquí, trae la ropa a su marido y lléveselo, que ya debe estar en su casa, ya no tarde en llegar. En ese momento un preso que estaba ahí adentro la llamó a mi madre y le entregó su ropa ensangrentada y le dijo que mi padre lo habían asesinado y que lo fueron a tirar en algún lugar. Lo sacaron. ¿Por qué?
porque esa misma noche los paramilitares se drogaban, se emborrachaban y se empezaban a hacer la burla, ¿no? Le decían comunistas de miércoles, le decían cosas así, los discriminaban y los torturaban, les ponían fuego en los pies, le pasaban corriente en los testículos, los colgaban, les pegaban. Y Paye González fue y le tiró una piedra a un tipo que ya estaba agonizando, se la tiró acá en el pecho, la piedra. Y mi padre le dijo, no seas abusivo, ¿no lo ves que ya está agonizando? ¿Cómo lo vas a seguir maltratando? Y entonces el hombre le miró y le dijo, no te preocupes que el próximo sos vos, le dijo. Y esa noche volvió y el próximo fue él. Y ese que lo sacó y lo amenazó y lo torturó y lo liquidó fue Paye González. Lo reconoce el preso que estuvo ahí, que después salió libre, y que él dice que fue él en su testimonio, y nunca más supimos hasta el día de hoy, ¿no? Han sido año tras año de que mis hermanos mayores hicieron una denuncia en el gobierno de Hernán Siles Suazo, fueron a la Cámara de Diputados y presentaron una denuncia, y desde esa época hasta ahora seguimos, nos hemos incorporado a SOFAM, Asociación de Familiares y Mártires por las Dictaduras, para continuar esta búsqueda incansable, porque nosotros no vamos a descansar, estamos en contra de toda esta forma de tortura, vejámenes. Aparte quedamos 3 niños huérfanos, la vida nos tocó duro, tuvimos que salir a las calles, trabajar. Desde muy pequeños nos ganamos la vida vendiendo un periódico. Por suerte en Gisela no había la droga ni tanto peligro como ahora, pero muchos de los otros hijos que quedaron terminaron en los canales, terminaron con problemas, ¿no? Hay muchos casos de esos que yo conozco, similares a los nuestros, pero mamá se apegó mucho a la iglesia, a la Santa Cruz, me recuerdo. Entonces creo que eso ayudó bastante. Ya teníamos un padre ahí que era muy bueno, él era zurdo también el padre y era muy solidario con mamá. Entonces siempre nos traían ropa, nos traían cosas, digamos, y los vecinos, y mi madrina que estaba al lado, y la otra madrina al otro lado. Entonces las 2 madrinas ayudaban, y entonces nos tenían así. Pero ya son años de años que venimos exigiendo justicia, que se esclarezcan los hechos. Se armó una comisión de la verdad en el gobierno de Evo Morales y nos pareció muy bien. Le faltó mucho, creo yo, por investigar, porque, por ejemplo, yo fui a prestar el testimonio de la vida de mi padre y de la desaparición de mi padre, de la forma cruel, inhumana, a la que él fue sometido. Te lo digo que fue sometido porque mis hermanos contaban que cuando iban, mi padre le sacaban las uñas de las manos y de los pies, eran reventados. Se ve que se los reventaban con algo. Y todo el tiempo era con la cara morada, con la boca partida, con los pies llenos de ampollas porque le ponían fuego en los pies. O sea, era una cosa de loco. Era una tortura hitleriana lo que estos tipos sometían a los presos que no cometieron ningún delito. El único delito era su pensamiento, pedir justicia, el respeto al Estado, a los derechos de los trabajadores, al no saqueo del Estado, porque en esa época empezaron a saquear y no se veían las políticas públicas, y bueno, Bolivia estaba despertando, pues, ¿no? Y habían estos ciudadanos, entre los que estaba mi padre, que tenían razonamiento lógico y bueno, defendían a las grandes mayorías populares, que en este caso eran los trabajadores obreros, asalariados también, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí estoy, pues, Gisela, ¿no? Sigo buscando a mi padre. Él es Guillermo Soto Sassari, un hombre muy bueno, muy pulcro. Él hizo unos estudios de radiotécnica en Argentina, era muy comunicador, sí, pero era un hombre muy intelectual, le gustaba estudiar bastante.
A tal extremo que me recuerdo que éramos los únicos en el barrio que teníamos una máquina de escribir de esas antiguas. Como estas. Como estas, teníamos nuestra máquina de escribir, teníamos una radio, una máquina de costurar, no cualquiera tenía en esa época. Teníamos un acordeón que heredamos de papá. ¿Tu papá tocaba? Tocaba música, le gustaba el acordeón, escribía, hacía los escritos. Entonces él era muy didáctico, era un hombre muy, como te digo, muy intelectual, con un conocimiento amplio de lo que era la desigualdad de clase social en aquella época. Él había leído, teníamos un libro, El Manifiesto Comunista, que lo he heredado yo, y teníamos nuestros diccionarios. Me recuerdo que hasta ahora lo tengo yo, el pequeño Larousse, que papá compró de Argentina para nosotros, para mis hermanos, y ahí nos dejó un montón de historia de él, de historia, sus fotos, y bueno, lo estamos buscando. Quiero preguntarte algo. Tus hermanos eran niños y fueron los últimos que lo vieron de la familia con vida, ¿no es cierto? Ahora, los testimonios que han recogido tus hermanos, tu familia, de tu papá, ¿dan cuenta de que tu papá fue asesinado en ese lugar o vivo lo desaparecieron? Los testimonios dicen que mi padre salió, que lo golpearon esa noche, que volvieron y lo torturaron hasta más no poder. Y cuando ya él estaba así consciente, lo han sacado arrastrando, sangrando, y no volvió nunca más, ¿no? Se presume que los tiraban al río Piraí, los enterraban en fosas comunes. Incluso existe una casa a la que yo he ido, donde tienen como un calabozo abajo, está acá en Santa Cruz. Es un lugar que todavía no queremos decir dónde es, pero sí, ahí abajo hay una silla donde las torturaban. Se ve que es una silla donde te amarraban con dos cosas acá de fierro, te amarraban y te pasaban electricidad, y eso está ahí, digamos, ¿no? Es un lugar antiguo, eso es subterráneo. Yeah. Se puede entrar por unas gradas subterráneas, pero la casa... ¿Vos fuiste? Yo fui, pero la casa está deteriorada y da miedo entrar y que se derrumbe. Ah, ya. Entonces eso tiene que ser gente especializada, claro, con el IDIF. ¿Y tu papá estuvo ahí? No sabemos, no sabemos, pero hemos ido y esa casa está cerca del río Piraí. Ya. Entonces presumimos que ahí torturaban y los tiraban al río o tenían alguna fosa común por ahí, que hasta ahorita ningún gobierno, digamos, ha querido abrir eso, ¿no? ¿Cómo han sido estos años, Noemí? Yo te he visto muy activa siempre, cada año, pero ¿cómo es buscar y no encontrar? Mira, yo hice todo hasta... incluso tenía muy buena comunicación con mi padre, por decirte. ¿Espiritualmente? Espiritual. Yo le pedía algo y él me lo concedía cuando era más pequeña, así. Me recuerdo que una vez yo estaba muy joven, trabajaba muy joven, ¿no? Siempre había un móvil que nos recogía de la Irala y nos repartían, pero ese día el móvil no vino y salimos a las 11 de la noche. Entonces yo tenía que caminar todo el centro de la ciudad hasta mi casa, pasar el Cristo. Y me dio miedo y no tenía pues para pagarme un taxi, tenía miedo de subirme a un taxi además. Entonces ya cada uno se fue y dije, ay papá, dije Dios, voy a tener que irme a pie, voy a caminar, eran las 11 de la noche. Y le dije, ay papá, ojalá te aparecieras en forma de algo, me acompañaras. Seguí caminando y apareció un perro grande a mi lado. Lo vi, el perro era grande, un perro. Y lo miré y le dije, ¿y tú de dónde saliste? Y ese perro me trajo, me llevó. Y llegué al Cristo con el perro. Nadie se me acercaba y pasamos por donde había unos indigentes y me dio terror. Y yo dije, ojalá que estos indigentes vean que el perro es un hombre grande, que no vean que es un perro. Y yo seguía yendo y el perro me llevó. Pasé por el Arenal, por la Murillo, bajé hasta el Plaza del Estudiante, llegué hasta el Cristo y por casualidad un vecino pasaba en un auto y me bocinó y me asusté. Y me dice, pues Callita, me decían de pequeña, Callita, ¿qué haces acá? Y lo miro y digo, ay, ¿qué haces? ¿Estás ida para el barrio? Sí, le dije, subí.
Y hasta ahí llegó el perro, me subí al auto y me fui. Y ahí me quedé súper sorprendidísima. Me quedé sorprendida. Luego estaba un día yo en la plaza esperando el micro y tenía un conflicto ahí con el padre de mi hijo. Y yo estaba súper decaidísima. Y se me cayeron mis lágrimas en la calle. Y se apareció un indigente, te juro, se apareció un indigente. El hombre alto, yo creo que medía 1,80. Era un indigente alto, relativamente joven, unos 45 años. Estaba sucio, barbón, y se paró frente a mí y sin que yo lo conociera, me dijo, tienes que ser valiente, me dijo. No permitas que te doblegue. Tú no eres una persona. Así, me quedé así yo. El hombre me habló y el padre de mi hijo me dijo, ¿lo conoces? Y yo le dije, no. Y entonces el hombre le dijo, ¿y vos? ¿La vas a respetar? Le dijo un montón de recomendaciones, o sea, lo sentenció a él y el indigente se dio la vuelta y se fue. Yo me quedé así sorprendidísima. No sabía qué hacer, increíble. ¿Sentiste que el mensaje era de tu papá? Claro, increíble, así cosas que aparecían y yo le contaba. Hay una conexión ahí, ¿no? Yo le contaba a mi hermana y mi hermana me decía, déjalo descansar, déjalo ir, deja de invocarme a mí, orá para que él descanse, me decía. Y yo le decía, pero es que no sé. ¿Será porque lo extraño su ausencia? Y he heredado prácticamente su pensamiento, digamos. Me gusta, soy militante del movimiento de mujeres feministas, por ejemplo. Estoy siempre con el movimiento de justicia por los niños, después Ni Una Menos. También participaba, en mis épocas, siempre fui dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes Secundaria, fui ICU, y estoy así, digamos, me gusta estar en las filas de los que no estamos de acuerdo con la corrupción, con la injusticia, etcétera. Consecuente con la ideología de tu papá. Así es. Ahí a pesar está. de que eras una bebé. A pesar de que era una bebé, llevo el nombre soy la única que mi padre logró ponerme el nombre. Krupskaya es mi nombre. ¿Ah, sí? Sí, yo soy Krupskaya Noemí. Ya. Mi madre religiosa me puso Noemí, pero mi padre zurdo me puso Krupskaya. ¿Tu papá me quedé con Krupskaya. era comunista? Mi padre era del Partido Comunista. Ya. Tengo su carnet de militancia. Ya. Hemos guardado el carnet de militancia. Ya. Ahí tenemos. Y ahora en adelante no vas a parar en la búsqueda. No hemos parado, en realidad nos articulamos, tenemos a SOFAN en Venezuela, tenemos a SOFAN en Colombia, a SOFAN en Argentina, nos conectamos con las madres de la Plaza de Mayo y estamos ahí compartiendo la historia, cómo ellos han avanzado en este tema de la desaparición forzada. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los obstáculos, Noemí? Porque casi son los mismos aquí, en Chile, en Argentina, donde han sucedido. Ahorita los obstáculos, los de siempre. Por ejemplo, en la Comisión de la Verdad, en la justicia, nosotros presentamos una denuncia y resulta que la policía no quiere abrir el caso porque, qué sé yo, no hay pruebas de elemento probatorio, nos piden un montón de cosas y son cosas que no hemos podido cumplir. El gobierno ha reconocido la muerte de mi padre, la desaparición, la existencia de un ciudadano que existió, pero el gobierno también en aquella época nos pidió que hagamos una declaratoria de herederos y nosotros no podemos hacer declaratoria de herederos porque ¿cómo vamos a hacer esa declaratoria si mi padre no existe, no hay el cuerpo? Entonces los paramilitares tenían bien claro que sin cuerpo no hay delito. Entonces ellos, ¿qué hacían? Los asesinaban y los desaparecían. Entonces, pero es la obligación del Estado ver los mecanismos legales y los mecanismos logísticos para que esto se esclarezca, ¿no? Porque eso es parte de la historia. Y es una historia que no tenemos que olvidarla, es una historia que no puede repetirse. O sea que ustedes no han podido ni siquiera acceder a ningún tipo de beneficio estatal. No, nada, no tenemos nada, no, el Estado no nos ha dado. De resarcimiento, nada. Nada,
absolutamente nada no tenemos. ¿Y no han pensado en apelar a nivel internacional? Ahorita estamos en una lista de aprobados. Ya. O sea, ya el Estado lo aprobó y estamos en una lista. Ya. Pero con Jorge siempre decimos, pucha, le parece que a Santa Cruz no le dan mucha Sí. pelota, digamos. Sí. Entonces tampoco estamos conformes que nos den, qué sé yo, 100.000 bolivianos, digamos, yo Claro. 200.000 bolivianos, yo le doy al Estado los 200.000, voy al banco, me presto y quiero que me devuelvan a mi padre. Claro. Porque si una vida vale eso, entonces yo prefiero darles a ellos y que ellos me digan, ok, aquí está su padre, ya, Así ok, es. muerto, aunque sea, ya démelo. Pero no existe, no vemos que exista esa... ha habido una buena intención, bueno, en el gobierno de Evo Morales, pero las personas que estaban encargadas de esta comisión parece que les ha faltado trabajar esos temas. Yo fui muy crítica porque los técnicos no eran personas empáticas con el tema. Debieron ser personas que sean más empáticas y que entiendan la problemática y que no le estén poniendo el pero. Claro. Porque no nos estamos inventando. Hay una denuncia que hace mi hermana en el gobierno de Hernán Siles Suazo. Claro. ¿No? Hay una revista de aquella época donde mi padre está en la portada, por ejemplo. Y tenemos otros elementos ahí que prueban los testimonios de la gente. ¿no? Pero claro. Que no puede desaparecer una persona sin dejar huella, digamos. No hay un certificado de defunción. Y en esta búsqueda, ¿han tenido algún indicio que les digan en tal lugar puede estar, en cuál lugar puede estar? ¿Ha habido algo así? Porque se dan estos casos, ¿no? Por eso nos dijeron que ahí, en esa casa, en ese lugar, claro. Yo fui para ver si lograba sentir alguna conexión, algo. Era de día y estaba demasiado emocionada, no pude estar, estaba bloqueado, me bloqueé totalmente. Seguro. Sí, además debe ser un lugar que debe cargar mucha energía. Es un campo, ¿no?, energético, claro, bien. Claro, por el dolor que has registrado ahí en ese lugar. Sí. Y ese lugar conecta, está como al río Piraí, o sea, está ahí a unos pocos metros del río Piraí. Entonces puede ser que por esa zona esté, digamos. Hay que ir a intentar buscar por ahí, ¿no? Pero pienso. Bueno, Noemí, te agradezco mucho por haber compartido estos minutos conmigo, por la sinceridad, a pesar de que ese es un dolor permanente, sobre todo el no saber cuál fue el destino que se le dio a los restos de tu papá. Te agradezco de la solvencia también de la información. Ojalá pueda ser útil también esta conversación para tu propio archivo. Yo sé que ustedes, los que buscan a sus familiares que han desaparecido en estas circunstancias, se munen de documentos, de papeles, de fotografías, de testimonios, de libros de historia, ¿no? Porque están buscando todo el tiempo, prácticamente viven en esa ansiedad de buscar qué pasó. Entonces estoy muy agradecida por haber compartido conmigo estos minutos. No, gracias, Gisela, de verdad, gracias a nombre de la sociedad, porque la sociedad que no tiene historia está condenada a repetirlo, ¿no? Yo, para terminar, quisiera también valorar mucho el papel, el rol de mi madre, sí, que se portó muy firme, no se encargó de nuestro cuidado, de protegernos. Y mi mamá fue madre soltera, nunca más, ella tuvo otra pareja y nos crió a los tres, ¿no? A los tres, hasta el final. Hasta ahora vivo yo con ella, me hago cargo de ella, ella tiene 85 años, mi madre. Y bueno, ahí está, pues, ¿no? ¿Y ella te habla de tu papá? Ella, un día cometí el error de decirle, mamá, ¿y por qué no te volviste a casar? ¿Por qué no hiciste tu vida como mi tía Laime, como mis otras tías? Y ella me dijo, porque nunca encontré un hombre como tu padre. Y me sentí muy mal, porque no había entendido de que ella lo amó tanto a mi padre que no hubo una persona que llene ese vacío. Y que ella no sintió el vacío, ya para ella tal vez lo sigue esperando, ¿no? Me acuerdo que cuando murió Banzer, mi madre entró en un estado de shock. No sé de dónde sacó una bandera de Banzer y andaba con, ya murió, me decía. Ahora se va a esclarecer, ahora sí van a hablar, me decía. Wow. Ahora sí va a aparecer tu padre. Porque no hablaban, porque era el que les metía bien, pero ahora sí. Y estuvo 2 o 3 días ahí sentada,
esperando, y ahora sí se va a esclarecer. Y yo me quedé así, como ella entró en shock, digamos, entró en una crisis de identidad. Y ella se sentó, tuvo días en el patio con la bandera de ADN diciendo de que ya había muerto esto, al final murió. Al final murió. Duras las secuelas. Duro, pues fue muy duro. Yo me quedé sorprendidísima. Y bueno, ella dice que toda su vida ha esperado que llegue mi padre. Ella siempre ha esperado que él llegue y toque la puerta. Sí. Y es pues así, ¿no? Es una historia aparte la de mamá, ¿no? Así es. Me decías de que tuvieron un problema psiquiátrico. Sí, ella, cuando éramos pequeños, estaba todo bien, ella súper activa, trabajadora. De ella hemos aprendido a ser todos trabajadores, pero cuando ya todos crecemos, tuvimos la buena suerte de que cuando ella entra en su crisis, nos contactamos con el ITI, el Instituto de Apoyo Psicológico. Conozco el ITI, sí. Entonces, a través del ITI vino la psicóloga y vino una psiquiatra para conversar con ella. Hizo ya las terapias. Y entonces, luego ellos nos hablaron con nosotros y nos dijeron que mamá ahora entró en crisis porque ya todos somos independientes y todos somos grandes. Más antes ya no tenía tiempo de entrar en crisis, no tenía tiempo de enfermarse, no tenía tiempo de nada, solamente tenía que trabajar y mantener a sus hijos y ocuparse que estudie. Pero ahora ya siente que ya no tiene las cargas, entonces ella está prácticamente, ahora sí ya entra en crisis, me dicen. Pero me dicen que hay que seguir con las terapias. Estuvo ella internada, tomaba medicación, ¿no? Y un año estuvo internada y se recuperó bastante, pero a veces, 2 veces al año, una vez al año entra en su crisis, otra vez cae. Parece que se siente sola y cae, digamos, otra vez. No quiere comer, enflaquece demasiado y hay que estar todo el tiempo ahí como niña viéndola, ¿no? De que ella pueda superarse, pueda sentir que no está sola, que nosotros estamos ahí. Qué duro. Ya, Noemí, muchas gracias. No, gracias a vos, Gisela. Muchas gracias también a usted que ha estado en este episodio de La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Hasta un siguiente episodio.